Hola, vamos a continuar donde quedamos en nuestra anterior clase. Pues vamos a terminar todo el tema de pues, descuentos como tal para determinar entonces el valor de la nómina. Posteriormente haremos la atención en la fuente, se los explicaré. Inicialmente vamos a ir a buscar lo mismo, vamos a seguir con nuestra fórmula de buscar B. ¿Listo? Acuérdense que también para búsquedas existen varias, ¿no? No es la única. Recuerden, nosotros sacan fórmulas de búsqueda, ahí les va a aparecer absolutamente todas las que tengan, depende de la versión, les va a aparecer unas sí y otras no. Tenemos índice y coincidir, que es muy chévere, refresh, dirección, elegir, ya existe coincidir X, que hace como los mismos temas de buscar X. Entonces tenemos todo un montón de fórmulas de búsqueda. No es la única, pero es de las más comunes. Son más o menos unas 560 fórmulas las que existen. No es necesario que usted se aprenda todas las fórmulas, téngalo en cuenta, sino las que usted necesita efectivamente para realizar su trabajo. Cada día van saliendo cada vez más y más fórmulas, y ahorita con el tema de inteligencia artificial, mucho más. No es la única que existe, pero existen varias efectivamente para mirar ese tema de búsqueda como tal, que son muy importantes. Entonces, dentro de nuestro sistema de fórmulas vamos a encontrar las fórmulas lógicas, vamos a encontrar las fórmulas de tipo texto, vamos a encontrar las fórmulas de fecha y hora que son muy importantes para nosotros en recursos humanos. Ojo, estas formulitas son muy, pero muy importantes para nosotros en este tema. Vamos a encontrar efectivamente estadística, ingeniería, cubo, información, compatibilidad web, matemáticas y obviamente que usted dependiendo de lo que se dedique, pues vas a utilizar más unas que otras. Nosotros, los que elaboramos en nómina, pues casi no tenemos que ver con fórmulas estadísticas muy específicas como tal, pero pues efectivamente ni con fórmulas matemáticas muy específicas a trigonométricas y demás, porque pues no las utilizamos para eso. Por lo general tenemos mucho que ver con fórmulas lógicas, con fórmulas de búsqueda, con fórmulas de fecha y texto, es lo que más. Y obviamente matemáticamente pues encontramos temas como sumar sí, multiplicar sí, eh, todas las funciones punto sí, suma cuadrado, series, sumar producto, sumar sí, sumar sí punto conjunto y demás, todo ese tipo de fórmulas que efectivamente nos sirven a nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar habiéndoles dado como ese pequeño indicio para que ustedes lo tengan en cuenta. Buscar B. ¿A quién vamos a buscar? Ojo, pues vamos y recordemos. A documento. ¿Listo? Al 120. Al 125, no, al 111, vamos a ir directamente allá. Entonces, documento, ¿listo? Ahí lo estamos buscando. ¿Dónde lo vamos a buscar? Acá en retención en la fuente. Ahorita les explico cómo se generó este formato de retención en la fuente, a lo que efectivamente dice la ley. Mira, entonces aquí lo tenemos. Ya miramos, verifiquemos que si efectivamente nos queda absolutamente todo y no, yo no lo necesito hasta ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a separar acá y decirle hasta dónde lo necesito. ¿Listo? Y posteriormente bajar para que tengamos exactamente lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que mirar cuál es el valor que necesitamos. Ojo, recuerden, o lo hacemos con coincidir para que efectivamente posterior no vayamos a tener ningún inconveniente si nos toca incluir nuevas columnas, nuevas celdas, porque si le decimos a un número, quitamos o incluimos, eso va a afectar la función de búsqueda. Entonces también lo podemos hacer con coincidir para que si yo ingreso o quito, pues él siempre tenga en cuenta. Voy a colocar acá, voy a agrandar esto para que lo veamos. Y acá lo único que hago es darme el valor porque es que necesito ese valor, no que me quede la celda como tal. Entonces, entre comillas, ¿listo? Porque estoy hablando de un texto y por eso debe ser entre comillas, punto y coma, y le voy a decir dónde se encuentra. Entonces, ¿dónde se encuentra? Voy a quitar el tamaño de acá para hacer su proceso. ¿Listo? Y va de aquí, acá, ¿listo? Punto y coma, coincidencia exacta para que no tengamos ningún inconveniente. Punto y coma, falso, porque tenemos que cerrar el buscar. Y punto y coma, cero, para cerrar efectivamente el sí punto nd, ¿listo? Y el sí punto error. O si fuera un sí punto error. Ya, aquí nos lo está. La retención en la fuente de las personas que tuvo que hacerse. Ojo, retención en la fuente se la hace absolutamente a todos los trabajadores que estén bajo un contrato laboral, ¿listo? Laboral como tal. Hablamos de retención en la fuente por salarios, porque hay otros tipos de retención, por honorarios y demás,
que las empresas deben aplicar. Yo estoy hablando aquí en este caso de retención a fuente de salario. Otra cosa es que le dé base para retener. Eso es muy distinto, pero su programa debe estar cuadrado de nómina para que le aplique fondo de solidaridad a todos, para que le aplique retención a todos, para que a todos les calcule si ese mes tienen que efectivamente o no aportar el 8,5% de salud por ese trabajador, el 2 de semestre de CBF, siempre y cuando usted esté exonerado. ¿Listo? Aquí voy a hacer algo para poder hacer esto mucho más fácil. Recuerde que esto está convertido en un formato tabla. Le voy a quitar, lo voy a convertir en rangos para poderlo hacer, que voy a fijar y posteriormente nuevamente le vamos a decir que es una tabla. No hay ningún problema. Se demora un poquito porque pues obviamente como le hemos ingresado tanta información y demás, y recuerde que el Excel también depende de la capacidad de su computador, pilas, con eso, o sea, depende de un tema de memoria de su computador, pues para que efectivamente le haga las cosas mucho más rápido. ¿Listo? Entonces eso también tiene que ver. Hay veces piensan que es el Excel y no es el computador. Toda esa información, ¿de dónde la vamos a sacar? Pues de las novedades, y acuérdese que esto de novedades también está en formato, entonces voy a hacer lo mismo, le voy a quitar el formato de tabla, posteriormente lo volveremos a hacer porque, como les digo, si es necesario tener ese proceso en formato de tabla, lo voy a hacer que lo convierta a rango, le digo que sí, y tendremos que esperar que haga la conversión a rango. ¿Listo? Esperamos un momento a que haga el proceso y nuevamente nos devolveremos para la nómina apenas se termine. Porque no lo hago así inmediatamente porque si no bloqueamos la hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdese que vamos a hacer sumarse y conjunto. ¿Listo? Y acuérdese que si no tiene sumarse y conjunto, ya le di una opción para usarlo, que es utilizar suma con índice y coincidir. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren, lo hacemos con suma, posteriormente índice. ¿Listo? Para poder hacer ese proceso. Y tenemos a índice acá y le vamos a decir a él de índice dónde se va a ir a traer la información. ¿Listo? Para ese proceso como tal, en qué columna está y demás, como tal, para que no lo traiga. Entonces, ojo con este tema de suma, índice y coincidir para nuestro proceso. Recuerden que es una de las maneras de hacerlo. Lo podemos hacer de esa forma o si no lo podemos hacer con sumarse. ¿Listo? Dependiendo como ustedes lo quieran hacer para poder hacer todo el tema. Entonces le decimos índice. ¿Listo? Inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decirle índice donde encuentra la información en novedades. Inicialmente le vamos a decir que esa información está dada aquí, ¿listo? Como tal. Fijamos, ¿listo? Porque es que me quiero poder arrastrar después la información y por eso lo voy a hacer, porque es que las tablas no me permiten fijar la información y cuando yo jale en la fórmula para que se haga más rápidamente en todo, no me lo va a permitir. Entonces, por esa razón es que lo estoy haciendo, ¿listo? Como tal. Posterior a eso, coincidir, ¿listo? ¿Y con quién tiene que coincidir? Con el número de documento de la persona. Acuérdense en eso. Entonces nos devolvemos para nómina y me voy aquí para coincidir. ¿Listo? Documento de la persona. Acá. Ojo que aquí me toca cambiar. Ya me acordé. Ese no lo fijo. Bueno, sí lo voy a fijar. Que voy a fijar exactamente. Tendremos que fijar tu, 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 la columna. ¿Listo? Fijamos la columna. Punto y coma, ¿dónde está? En las novedades del trabajador, ¿listo? ¿Dónde? Donde tenemos los documentos del trabajador, ¿listo? Como tal. Punto y coma, ¿listo? Esto le voy a decir que coincidencia exacta y nos falta fijar aquí. F4, punto y coma, ¿listo? Cerramos este. Acuérdense que le tenemos que decir por la otra parte que nos hace falta, ¿no? Que es la novedad como tal, para que él haga el proceso. ¿Se acuerdan que teníamos la función? Vamos a volver a mostrarla. La tenemos aquí más adelante. Permítame en un momento. Que lo hicimos, que logramos mirar cómo podemos hacer todo el tema con sumas y no con proceso con suma y sí, perdón, mire, sí, punto,
suma, sí, no es con índices, que esa es la cosa que estaba haciendo. Ya me acordé porque tengo la equivocación ahí. Sí, novedades, mire, igual a que tiene que ser y novedades igual a que tiene que ser. ¿Listo? Dentro de ese proceso. Acuérdense que ya lo hicimos, auxilio de rodamiento, lo utilizamos y donde encontramos la suma. Mire, incluso esta no la podemos traer porque efectivamente nos va a servir. Entonces me la voy a llevar porque la necesitamos. Acuérdese que si usted tiene una fórmula que sabe que le sirve, que la puede utilizar, pues la idea es que la siga utilizando, que no se enrede la vida efectivamente dentro de ese proceso. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Ojo acá, nos vamos a ir efectivamente a mirar este sí de acá y nos vamos para novedades para mirar efectivamente el que se está trayendo. Ay, no me traje el sí, por esa razón fue. Voy a ir al sí y me voy aquí a novedades. Mire, novedades, ¿listo? Y le voy a decir en estas novedades. En estas novedades nosotros vamos a encontrar dentro de la prueba lógica, pues efectivamente lo que respectivamente necesitamos, que en este caso era J, pero en este caso vamos a necesitar K. ¿Listo? Y posterior de ese K, nos vamos a dar cuenta que en novedades aparece, efectivamente aquí aparece K, y vamos a mirar la otra parte que aparece en la formulita como tal. Entonces tenemos novedades de acá, de nómina, de cómo se llama este, es donde está la información, acordémonos, listo, pero yo no necesito este de acá, porque no es este. Necesito que sea este. Lo vamos a fijar porque después la quiero arrastrar. Yo la voy a arrastrar y le voy a decir que voy a fijar la fila en este caso, el número, no la columna, porque no necesito la columna fija. ¿Listo? Y en nómina, mire que encontramos otro G acá, mire aquí, que ahí está, que es la cédula, y ese sí lo tenemos bien en la cédula. Y este de acá no es J, porque acuérdense que vamos a hacer descuentos, y la parte de descuentos, como nosotros creamos el formato para poder hacer nuestro tema, quedas aquí como tal. ¿Listo? Lo fijo, control chifre hacia abajo, F4, enter. ¿Listo? Esta persona no tiene. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo sé que la fórmula funciona, ya no tengo ningún problema y demás. Arrastro hasta el final. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí les puse el mismo nombre que tienen todo. Ojo con eso. Entonces, por eso lo puedo hacer. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a convertir esto en una tabla y posteriormente la otra también en una tabla, como lo teníamos. Entonces, recuerden que la tabla está realizado desde acá, y eso tiene unas razones para poder utilizar las fórmulas de búsqueda y no tener ningún inconveniente, porque si no tendría la fórmula de buscar B, porque si no tendría que hacerlo efectivamente con, lo hacemos con insertar, formato tabla, le digo aceptar, ¿listo? Ojo que, es que ese tema de estilo de tabla no me gusta, a mí me gusta dejarlo como lo tenía. Y ya, inmediatamente lo tengo. Me voy también a novedades a volver a hacer lo mismo, que es convertirlo en una tabla, ¿listo? También lo pueden hacer con control T, recuerden, ¿no? Aceptar y le voy a dar que no, que me lo deje como yo lo tenía, no necesito que le genere estilos. Nos devolvemos a nómina, vamos para acá, para nómina, ¿listo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues como yo ya sé que sirve y está como está, no necesito que sea distinto, me voy hasta aquí, doble clic hacia abajo, esperamos y él va a llenar la información, ¿listo? No hay ningún problema y no la va a llenar y esperamos a que efectivamente se actualice y ya lo tenemos mucho más rápidamente. ¿Listo? Porque es que por estar en formato tabla, si no me permite fijar. Entonces ya tenemos todos nuestros descuentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Total de opciones, que es la suma, efectivamente. ¿Listo? Es la suma de todas las deducciones que le generamos al trabajador. Ojo que va desde acá, ¿no? Desde aquí, control chi, hacia abajo, hasta allá. Ese es el total de las deducciones del trabajador. ¿Listo? Ya. Se generó, esperamos un momento y ya las tenemos todas. Vamos a mirar qué pasó, porque no nos está dando la suma del total de deducciones. Sí, todo tiene datos. Entonces vamos a hacerlo aquí nuevamente y vámonos a irnos para donde están las deducciones. Listo. Cancelar. Debería darnos la sumatoria. Ta, ta, ta. Entremos a la fórmula a ver qué es lo que está diciendo.
puede ser seguida, suma, tú debería darme, que para eso está la función. Vamos a mirar, a ver. Ahora sí, estaba faltando la información. ¿Cuál va a ser el neto a pagar? Pues, ¿qué va a ser? Es igual a tener, que tenemos que tener el total de vengado, ¿listo? Total de vengado de la persona, menos el total de las deducciones, ¿listo? El total de las deducciones de la persona. Y aquí tendremos el neto a pagar de cada trabajador. ¿Listo? Ya ahí, pues eso también hay que revisarlo y demás. Recuerde que, ojo, aquí estamos hablando de una nómina con trabajadores tiempo completo. En ningún momento nombramos trabajadores medio tiempo, ni nombramos trabajadores por día, porque eso tiene otra composición, ojo con eso. Entonces, para que usted lo tenga claro, porque usted tendría que adaptar las fórmulas a otro tema, porque recuérdese que con los trabajadores medio tiempo, pues usted les paga sobre medio tiempo y las provisiones se hacen sobre el medio tiempo, sobre eso no hay ningún problema. Pero el tema de la seguridad social no pueden pagar por menos de lo que vale el salario mínimo legal vigente, porque la seguridad social, salud, pensión y ARL tiene un top. Como mínimo, el salario mínimo legal vigente y como máximo hasta 25 salarios mínimos para el sector privado y en algunas ocasiones en el sector público hasta 45 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en el caso de cuando nosotros estamos hablando de, de los trabajadores por día, pues recuerden que es que a ellos se les paga realmente la seguridad social por semanas. Entonces eso tocaría adecuarlo y se paga sobre el mínimo legal vigente y se paga sobre una composición efectivamente para eso y tendríamos que decirle al sistema y teníamos que aclararle que es por días para que calcule correctamente el pago de esa persona por los días laborados y demás y adicionar eso, el tema de las provisiones también tocaría adaptar. Entonces, eso depende y por eso les digo que al final depende si usted es una empresa con una nómina compleja, con todos los posibles procesos que pueden haber, pues tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Cómo le voy a generar correctamente y por eso es que el software debe existir de todas maneras, a pesar de que Excel sirve para muchas cosas. Posterior a eso, ¿cómo hicimos todo el proceso de retención en la fuente? Escoger un formulario de retención en la fuente, este no es mío, este es sacado por internet, y efectivamente pasarlo no a una forma horizontal, sino a una forma vertical como tal, pues lo que generamos acá y generamos las fórmulas. Ojo, recuerde que se le aplica retención absolutamente a todo mundo, pero hay personas a las que yo no le aplico retención, ¿listo? Y por eso aquí generé este tipo de novedad, indicándole a él que no me generara retención por estas personas pilas con eso. Entonces yo le dije a él, mira, coja un sí y verifique si la persona es de apoyo o sostenimiento practicante, porque a ellos yo no les tengo por qué aplicar retención en la fuente. Ellos, acuérdense que no hacen parte de un contrato laboral, apoyo y sostenimiento es un contrato de aprendizaje y las prácticas es un convenio entre la universidad, el estudiante y la empresa como tal. Ellos tienen otros temas totalmente distintos y por esa razón no. Entonces le digo a él que me traiga la información que realmente estoy necesitando. Entonces ahí le estoy diciendo que me traiga uno por uno en una escalita. Ahí sí le estoy diciendo por la posición que tiene, efectivamente el número de la cédula del trabajador. Acuérdense que aquí lo estamos haciendo con numeritos, pero si hubieran cédulas, eso hay que cuadrarlo. Esto aquí lo estoy diciendo que lo traiga linealmente. ¿Listo? Pero ahorita que miremos provisiones nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Esto ya es pues, efectivamente el nombre. Y aquí le estoy diciendo genere una suma. Vaya y búsqueme. Vaya y búsqueme efectivamente el ingreso bruto total del trabajador, que es el total de vengado de ese trabajador. Todo lo que el trabajador recibió efectivamente. Le estoy buscando el aporte de salud. Esto no se los voy a volver a aplicar. Aquí en vez de utilizar CND, utilicé ese punto de error. Si yo quisiera saber la diferencia entre una y otra, pues le podemos preguntar, por ejemplo, a ChatGPT, si punto ND y si punto error. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia. ¿Y en qué versiones está? Esto. Y aquí le preguntamos. ¿Listo? Entonces aquí está la diferencia.
Si hay cualquier error, cualquiera que sea, mire, cambio CND solo valida estos dos tipos de errores que hay acá y por eso usted debe mirar efectivamente cuál es el mejor. Si punto error están desde el 2007 en adelante y si punto ND desde el 2013 en adelante. ¿Listo? Como tal para ese proceso. Ojo con eso. Entonces, vamos a continuar aquí. ¿Listo? También hago una suma. Aquí sí cogí, pues efectivamente sumé, me traje los dos datos, tanto de descuento de pensión y ARL que le realizamos al trabajador. Ojo acá, aportes voluntarios a fondos de pensiones, pues si hubiera gente con aportes voluntarios a fondos de pensiones, eso fue lo que yo hice. Mire, y acá lo hice con coincidir, exactamente por eso, tratando de prever efectivamente que el día de mañana se ingresen más columnas o se retiren columnas, porque eso depende de la necesidad que usted tenga, realmente me traigan información. ¿Listo? Acuérdense que esto tiene unos temas de limitaciones por retención en la fuente, y aquí tenemos para que me traiga aportes voluntarios a pensiones. Ojo que recuerde que son distintos. ¿Listo? Son distintos. Uno es para el fondo directamente de la persona privado y otros para tema de multifondos y tienen un tema en manejo. Pagos de alimentación para terceros, en mi caso yo no tengo y no coloco, si ustedes como empresa tienen ese concepto de pagos de alimentación por terceros que está dado dentro del estatuto tributario, que dice que aplica únicamente hasta trabajadores que ganan cierta cantidad de VTs, al mes les puede aplicar y hasta 41 VT si no me falla la memoria. Otros que usted tenga bajo estatuto tributario y pues ese va a ser nuestro total de ingreso inicialmente. Este es el neto, el primer neto. El primer neto es coger el ingreso bruto del trabajador menos todos este tipo de descuentos como tal. Dependientes. Entonces usted debe tener claro que si su trabajador tiene dependientes o no tiene dependientes. ¿Listo? Para que se los calcule. Recuerde que hay una documentación que por ley usted le debe pedir, que está regulada por el estatuto tributario para temas de dependientes. Y me puede decir que toda la familia depende por él, pero pues efectivamente y tiene unos límites. ¿Cuál es el límite? Depende de lo que sea menor. Si es menor el 10% del ingreso bruto o si es menor hasta 32 VTs. Entonces él va a mirar cuál de esos son menores para tomar el proceso como tal. En este caso, tomó el de 32 VTs y para este siguiente caso fue menor efectivamente el 10% del, del, ¿qué? Del ingreso bruto del trabajador. Posteriores en temas de intereses de vivienda o legislación habitacional. Ojo, porque aquí sí hay un tema muy particular. Debe ser crédito de vivienda. Hay personas que compran vivienda con crédito de libre inversión. Si el banco le certifica que ese crédito de libre inversión fue utilizado para temas de vivienda, lo puede utilizar. De resto no. ¿Listo? Por temas de normatividad. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? También hay una cierta cantidad que yo puedo tener efectivamente de temas de crédito de vivienda, y aquí está el límite de lo que dice la norma y dice la ley. Medicina prepagada, igual en nuestro caso la medicina prepagada, recuerde que somos nosotros los que lo pagamos, pero si no lo pagáramos nosotros, si no lo pagara el trabajador, pues yo lo debo tener en cuenta para el proceso de descuento como tal de medicina prepagada dentro del tema. Y medicina prepagada también tiene un límite, ¿listo? Entonces acá está el valor que pues, se genera y el límite que tiene medicina prepagada, hasta 16 VTs. Él puede pagar 2 millones de pesos, debe estar a nombre de la persona, del trabajador. No es que yo la pago, pero la medicina prepagada está a nombre de mi esposa. Y recuerde que no solamente se puede medicina prepagada, hoy en día se puede también planes complementarios que tienen las EPS, también es válido para el estatuto tributario. Ahí se quiere leer el estatuto tributario. Mira, total de deducciones, ese es nuestro primer tema de total de deducciones, ¿listo? Dependiendo si la persona tiene. Entonces usted tiene que mirar si necesita crear más archivos para traer información relevante a eso del trabajador, ¿listo? Como tal. ¿Listo? Aquí tenemos otros aportes voluntarios a fondo de pensiones, que les decía que son los de efectivamente a tener en cuenta, o que son los multifondos, y aporta con destino a cuentas AFC, ¿listo? Que son para temas de vivienda como tal. Entonces, recuerda que eso tiene un límite. Entonces, esta es la fórmula del límite que existe para ese tipo de cuentas que no se puede superar
el 30% del total del ingreso bruto y que adicional a eso toca revisar que no supere las 3.800 VTs que se dividen en 12. Les recomiendo, por favor, que estén revisando ese tema, que su programa de nómina no tenga parametrizados esos límites de las VTs al año que se puede tener por descuento por diversos conceptos, sin limitarlo por mes. ¿Por qué? Porque puede ser que el trabajador efectivamente posteriormente se le termine terminando mucho más rápido ese proceso. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan. Bueno, entonces vamos a continuar ahí. Si ustedes se van a dar cuenta que cada uno, estas son fórmulas que ya hemos visto, entonces no me voy a volver a meter a mostrárselas. ¿Listo? Otras rentas exentas del artículo 106 del Estatuto Tributario, y aquí hacemos un total de esas rentas exentas. Para nuestro caso, no hubo ese tipo de renta exenta como tal, entonces para que lo seamos claros, no lo tenemos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un subtotal que escoger obviamente todas estas deducciones y efectivamente descontarlo del ingreso neto. Acuérdense que el ingreso neto es después de generar los descuentos que por ley efectivamente podemos hacer. ¿Listo? Y aquí empezamos a jugar con el estatuto tributario, porque a la final ellos nos dicen, mire, ¿qué va a ser mayor? O el 25% que por ley se puede aplicar, pero tengan en cuenta que no se puede pasar de las 790 VTs al año, entonces para que usted lo generemos, porque aquí es VT, porque recuerde que nosotros habíamos creado una celda con el valor del VT, entonces por eso es VT como tal. Entonces, dependiendo de eso, va sacando la fórmula, haciendo la comparación. ¿Listo? Y hay un límite que no puede superar el 40%, pero adicional a eso no puede superar las 1.340 VTs al año, entonces ahí está el tema para, pues efectivamente verificar esa superación además. Esta ya sería la base gravable, dependiendo de lo que efectivamente haya hacer la fórmula de revise, y esa base gravable la convertimos en VTs. Y aquí generamos un buscar, ¿listo? Y ese cuadrito está acá, mire, lo primero que él hace es una resta, posteriormente una multiplicación y posteriormente una suma. Eso es lo que estamos haciendo acá. Decirle que coja, busque, dependiendo del tema, mire que es verdadero, y hacemos todo el proceso como tal para evitar ese proceso de esta persona como tal. ¿Listo? Dentro de este tema. Y aquí pues lo convertimos a VT, lo convertimos a porcentaje porque recuérdense que hay un procedimiento y uno y un procedimiento 2. Esto solamente genera procedimiento 1. Si usted tiene trabajadores con procedimiento 2, tendría que determinarle aquí qué tipo de procedimiento es y tenerle efectivamente un listado donde diga los tipos de procedimiento que efectivamente tiene ese trabajador, tendría ese trabajador. Porque como está el formulario únicamente está para procedimiento 1, ¿listo? Pero tendríamos que hacer eso. Tener otro donde podamos calcular, efectivamente ya tengamos el porcentaje del procedimiento 2 para que él pueda hacer todo el proceso. Y recuerde que eso depende del porcentaje que haya dado en junio, que es donde pues, sacamos uno de los porcentajes, y en diciembre, efectivamente para ese proceso. ¿Listo? Entonces de eso se trata todo este tema como tal. Bueno, vamos a continuar. Provisiones. ¿Qué pasa acá con las provisiones? Varias cosas tenemos que hacer. Entonces vamos a tener, ya ustedes, mire si ustedes, porque hay gente que lo que más le desespera es armar los croquis. Si usted dice, no, es que yo como voy a armar ese croquis para no tener problemas y luego en Internet aparecen muchas croquis de temas de recursos humanos, nómina, provisiones y demás, y usted lo puede bajar y lo que empieza a hacerlo, adaptarlo a las necesidades de su empresa y obviamente a formular y demás, hacerlo a sus necesidades. Aquí tenemos documento de la persona, nombre y apellidos, EPS, que lo hacemos con una función efectivamente de búsqueda, como tal, la PS de la persona, AFP, ARL, caja de compensación familiar. ¿Listo? Ojo, total de vengados según un GPP, total de vengados según un GPP. Y aquí, ¿por qué no lo generé con un sumarse conjunto? Porque es que sumarse conjunto tiene sus limitaciones y yo necesitaba sumar absolutamente todo esto. Entonces, para no tener ningún problema, lo hice con esta fórmula para que me traiga exactamente, independientemente de la posición donde esté. ¿Listo? Ese proceso como tal y me está haciendo las sumas. Entonces, esta es una manera de colocar las fórmulas, que es manera tipo programación, porque si se dan cuenta, vamos abriendo los paréntesis y cerrando los paréntesis donde corresponde. Este
punto y coma, obviamente hace parte de este sí, punto error. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Váyase a donde está la información, donde está la suma como tal, y que coincida con el número de la cédula de la persona. O sea, eso es lo que hace índice. Índice va y hace un proceso allá para mirar dónde se encuentra ubicado algo y coincidirle a la posición exacta de dónde está según la fila o columna. Entonces vamos a entrar aquí a índice para que ustedes lo vean y vamos a darnos cuenta. Ojo, hay una manera por referencia por matriz, en mi caso es por matriz. La matriz, número de fila, número de columna. Como yo no necesito decirle cuál es el número de la columna, entonces para ese caso, pues efectivamente solamente utilizo el número de fila. Si yo quisiera más información sobre efectivamente índice, pues aquí ustedes van a encontrar todo lo que se puede hacer con índice. Índice y coincidir es esa solución para los que necesitan hacer los procesos con buscar X y no con un buscar B, que donde sea que está la información puesta a la derecha, a la izquierda, porque acuérdese que buscar B, lo que sucede es que la primera columna tiene que ser por la que usted busque, o usted tiene que cuadrar la matriz de búsqueda de forma que le quede esa como la primera columna del tema de lo que está buscando como tal. Entonces aquí usted va a encontrar ejemplos. Índice y coincidir se puede combinar con muchas funciones y permite pues generar un tema de funciones que se generan dentro de Excel, que puede ser que por la versión de Excel que usted tenga, no las tenga. Entonces, hay muchas maneras de hacer ese proceso. Entonces, mire que aquí le dice coincidir, indirecto, está también muy chévere. Directrices y ejemplos de fórmulas de matriz, funciones de búsqueda y referencia. Ojo, hay que leerse todos estos temitas que son interesantes para ver. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos acá. Y le voy diciendo cada uno de los componentes que yo estoy sumando. ¿Qué estoy sumando acá? ¿Cuál es el total de vengado para la UGPP? Y no para la UGPP, sino para el Ministerio de Salud y la Protección Social, para determinar si yo me puedo o no exonerar 8,5% de salud, 2 de CEN y 3 de CBF. Ojo, por estatuto tributario, artículo 114-1, usted se puede exonerar si es una empresa jurídica y es declarante de renta y sus complementarios. Primero tiene que mirar si usted sí es declarante de renta y sus complementarios. Otra cosa es que usted le dé valor para pagar la renta. No todas las empresas les da valor para pagar la renta. Entonces ya es otro tema totalmente distinto. Y adicional a eso, tiene que mirar cada mes por cada trabajador que ese trabajador haya devengado menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Si devengó 10 salarios legales, mínimos legales vigentes o más de 10, pues efectivamente ese mes no se puede exonerar por ese trabajador. ¿Y cuál es el valor para ese vengado? Lo total que recibió el trabajador por conceptos salariales, que eso ya lo miramos en clase pasada, más el total que recibió por licencias remuneradas. Entonces aquí estamos sumando todos los conceptos salariales. Lo que yo le pagué ese mes por salario al trabajador, lo que le pagué por comisiones, por viáticos de alimentación y manutención habituales, lo que le pagamos por horas extras, lo que le pagamos por bonificaciones habituales, lo que le pagamos por otros pagos considerados salario. Efectivamente, todo esto es lo que está acá para ese proceso y como tal, efectivamente lo estamos realizando acá. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Acá me traigo el IBC para que efectivamente es el IBC que ya habíamos calculado en la nómina en la clase pasada. Y acá lo único que yo estoy haciendo es hacerle un poquito larga, eso sí, les voy a decir que no, porque aquí tengo que mirar varias cosas. Uno, le voy a decir que vaya a alguna búsqueda, listo, busque el tipo de salario y que revise efectivamente, ojo acá, que si es salario, que si es que data 2, vamos a mirar quién está en data 2, aquí en búsqueda, me voy para data, donde están los datos, y aquí, ópale, a subir, donde dice data 2, ¿listo? Que si ese apoyo es sostenimiento, porque puede ser que esté en etapa lectiva, ¿listo? Efectivamente, pues que lo tenga en cuenta, porque a ellos tiene que aplicarle descuento de seguridad social, ojo con eso, le tiene que hacer el proceso, pero sobre el 12,5%, ¿listo? Ojo con eso. Y todos, en mi ejemplo, todos están en etapa productiva, ninguno está en etapa lectiva porque si estuviera en etapa lectiva tendría que colocarle otra condición, ¿listo? Que me dijera efectivamente
que es etapa lectiva, porque no le puedo pagar sobre el 75% la salud, sino tiene que ser como mínimo sobre el mínimo legal vigente. Entonces, depende de las necesidades que usted tenga dentro de la organización. Para el ejemplo que yo estoy haciendo, esta empresa en este momento tiene a todos en etapa lectiva. Y aquí le estoy diciendo que lo multiplique por el 12.5, porque yo no les puedo descontar el 4% para salud por ley. Posteriormente generó otro sí, donde le digo que verifique efectivamente este tema de acá, de si supera los 25 salarios mínimos legales vigentes, porque en Colombia nadie puede cotizar en temas de las empresas privadas por más de 25 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Eso es lo que le estoy diciendo, y le estoy diciendo que si pues efectivamente no es así, que por favor vaya y efectivamente genere el tema de pago del manejo del salario mínimo por 25 y cotice sobre eso si es igual a ese salario, a 25 salarios mínimos. De lo contrario, pues que coja el IBC y haga que lo que por ley debe hacer por el IBC como tal para ese proceso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Utilizamos varias funciones de búsqueda para generar varias funciones acá. Generamos un sí, generamos un redondear y demás. Es que yo la quiero ver separada y quiero saber qué hace la fórmula. Mire, si usted no es el dueño del archivo y quiere mirar la fórmula estructurada, para eso hoy en día existe la inteligencia artificial. Yo le digo, estructurar fórmula, 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 estructurar fórmula, fórmula lleva tilde, y eh, explicación. ¿Listo? Entonces, ¿qué le está haciendo acá? Y esperamos a que él nos diga. Listo. Me la dejó seguida. Ta, ta, ta. No me la estructuró como yo la necesitaba. ¿Será que es que no la copié toda? Permítame un segundito. Volvemos al archivo. No, está toda copiada. Sí, tenemos este sí. Esto, mire, aquí tenemos un primer sí, que es para mirar efectivamente los que sean de apoyo y sostenimiento. Tenemos otro sí, donde nosotros estamos mirando efectivamente si esto es superior a 10 salarios mínimos legales vigentes, porque si es superior tendrá que cotizar el 8,5% de salud. No es siquiera, entonces aquí tenemos varias personas que efectivamente cotizan ese proceso porque devengaron más de 10 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Igual o más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, por esa razón, deben cotizar. Entonces, aquí tenemos todo ese proceso como tal. Entonces, tenemos este de búsqueda que me dice efectivamente, pues para las personas que están sobre, son de apoyo de sostenimiento, ¿listo? Y tenemos el otro sí, que es el que nos dice, verifique efectivamente si es mayor a 10 salarios mínimos legales vigentes para que haga el proceso y posterior verifique que el IBC no sea superior a 25, porque si no lo tiene que hacer sobre 25. Ojo, aquí que le estoy restando. Aquí le estoy restando el IBC por licencia no remunerada y el IBC por sanción disciplinaria, porque como pues efectivamente los que llegan a ser exonerados, pues no les debe tener en cuenta eso porque por ello yo no cotizo cuando están en suspensión de contrato. ¿Listo? A los que sí están a los que no estén en suspensión de contrato, pues efectivamente sí deberé cotizar. Entonces, por esa razón está esto acá. ¿Listo? Este de acá. A los que no tienen que cotizar efectivamente sobre ese proceso, pues les tengo que hacer ese descuento como tal dentro de ese tema. Bueno, entonces vamos a continuar. En el de pensión pues no hay un tema como tal donde diga efectivamente que yo a los de pensión tenga que hacerle proceso. ¿Listo? Total, la aporte del trabajador y la PS, pues aquí estoy generando una suma. Sume esto más la información donde aparece lo que yo le desconté al trabajador por EPS, porque efectivamente para poder después hacer informes tenemos que tener claro esa estructura como tal para ese proceso. Creo que aquí me acabo de dar cuenta de algo, ya miramos si es así y lo corregimos de una vez. Mire, aquí sí la dejé estructurada, en el otro lado no sé por qué no la estructuró. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo?
Vaya y revise, busque todo el proceso, busque tipo de salario. No me les vaya a hacer descuento a quienes, ni a los que son practicantes de apoyo de sostenimiento, porque a ellos no les toca. Posterior a eso, revise que el IBC no supera los 25 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Si lo supera, pues coja los 25 y multiplíquelo por el 12%. Si no lo supera, coja el IBC, ¿listo? Y haga el proceso pues, de acá de este descuento. ¿Por qué? Porque recuerde que para nuestro caso, nosotros vamos a pagarles sobre el 12%, ¿listo? Y no sobre el 16%, porque si no tendríamos que haberle descontado al trabajador. Todas esas cosas hay que analizarlas antes de generar una fórmula de la manera en que usted lo está haciendo al sistema para este proceso. Acá me acabo de dar cuenta que yo no les debería haber descontado este pedacito de acá, porque si ellos están exonerados, o sea, si no están exonerados porque vengaron más de 10 salarios mínimos, pues el 8,5% sí le aplica cuando efectivamente el trabajador se encuentre en licencia. ¿Listo? Entonces este pedacito de acá tendríamos que quitar, este resta como tal, para que efectivamente no vayamos a tener problemas. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Para saber dónde rompo. ¿Listo? Como tal para este proceso. Y aquí ya lo cambio. ¿Listo? Porque efectivamente, oh, aquí me los trajo a todos. Aquí borramos algo que no dimos a haber borrado. Control Z para que posteriormente nos quede nuevamente igual. No, vamos a rectificar. Listo. Aquí ya esperamos el proceso de rectificación. Con la cantidad de información, pues se demora. Ujú. No, no le aplica a todo el mundo. Bueno, yo tengo la fórmula acá porque yo se las copio esto. Es que aquí sí ve, solamente me traje la suma, por eso no me la estructuró. Vamos a esperar un momentico. Esto sí, sí, pues suele pasar algunas veces. No se pongan a darle clic, clic porque lo que van a hacer es terminar bloqueándolo. Tiene que esperar a que él haga todo el proceso de pensamiento ahí interno. Eso es lo que está haciendo. Y continuamos. Mm, Qué raro, porque está bien. Y no sé por qué le está trayendo a este. Porque yo hice algo distinto. No sé por qué. Control Z. Devolvémonos a este. Vamos a esperar que actualice la información porque ya sé por qué razones que me está descontando acá. Porque claro, está sumando a todos como si todos tuvieran más de 25 salarios mínimos legales vigentes. Es por esa razón. Bueno, ya se corregirá. Mm, No. Mira, algunas veces pasa este tipo de cosas. Tenemos que esperar que él haga el proceso. Se va a demorar porque estamos haciendo un proceso de una nómina. Ay, ya, perdón. No, mentira, ya sé por qué. ¿Se acuerdan que nosotros lo tenemos filtrado? Porque yo les estaba mostrando la cantidad de personas que si tuvieron que pagar. Es por eso. Entonces el sistema tiene eso acá. Bueno, y le voy a decir. mm,
Control-L. Por aquí. ¿Listo? Ya, era por eso. Era que la fórmula estuviera mal. Listo. Vamos a continuar. Esto otro ya, ahorita lo corregimos. Es presentación. Bueno, aquí ya tenemos el de salud, como les decía. Ahora sí, voy a llevar la fórmula bien para que les muestre exactamente el tema de la estructura. Listo, copiar. Y me lo llevo aquí para ChatGPT y le decimos estructurar fórmula. Estructurar fórmula y explicarla. Porque él me puede explicar. Voy a intentar. Lo vamos a llevar para lo nuevo. Y lo hacemos. Ahora sí. Y aquí él hace la estructura como si fuera programación. Entonces aquí yo sé paso a paso qué es lo que está haciendo la fórmula, porque es un poco más fácil de entender. Qué está haciendo en el primer sí, luego qué hace en el segundo sí, qué hace la validación, luego qué le estoy diciendo yo que genere, que le reste este tema de esta suma. ¿Listo? Entonces acá ya sé que esto no se lo debo restar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Borrarle todo esto de acá, decirle que no lo tengamos en cuenta. Y le voy a decir, o le puedo decir, no realizar la resta. No realizar la resta. ¿Listo? Eso, mire, aquí lo tenemos. Y copiar, no lo volvemos a traer, lo pegamos, bien, listo, listo. Y ahí ya nos quedó correctamente. Listo, pensión, entonces ya sabemos, aquí ya la generamos también, no podemos superar los 25 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuántos son 25 salarios mínimos legales vigentes? 1.423.500 por 25 igual a 35.587.500. Eso es lo máximo que puede recibir una persona en pensión este año. Cuando yo a esto le saco el 4%, mire lo que sucede es el mínimo legal vigente. Por esas razones que no se puede generar ese proceso. Por y les recuerdo. La seguridad social, salud, pensión y ARL tiene tope. Mínimo el salario mínimo legal vigente, máximo hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Ya posterior, los parafiscales no tienen tope. Puede ser cero o infinito. ¿Listo? Ojo acá, también me traigo valor que le estoy descontando en la nómina por pensión como tal y por fondo de solidaridad pensional también. Me lo puedo traer, pero aquí solamente estoy teniendo en cuenta el de pensión para ese proceso de cuánto le estoy descontando. Si ustedes se quieren traer fondo de solidaridad pensional, pues ¿qué tienen que hacer? Adicional de sumar esta pensión, hacer este nuevamente, ¿listo? Porque ¿qué le estoy diciendo? Vaya, coja donde está fondo de solidaridad pensional. Mucho vamos a hacer. Si usted considera que necesita tener fondo de solidaridad pensional también dentro de su proceso, entonces me la traería yo acá y le digo acá. O si quiere dejar aparte una que diga fondo de solidaridad pensional, que también lo podríamos hacer. Entonces yo le digo acá, voy a utilizar la misma fórmula que ya me sirve. Esto sé que está igualito, no le voy a cambiar si no necesito cambiar esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decirle yo? Voy a decirle que eso se encuentra en nómina y dónde está, pues donde aparece el fondo de solidaridad pensional como tal para ese proceso. Me voy para nómina y me voy para la parte que dice fondo de solidaridad pensional. ¿Listo? Acuérdese que ese descuento está aquí. Fondo de solidaridad pensional como tal. Y enter. Y le doy enter. Y obviamente aquí me va a cambiar. Si yo me lo quisiera traer. Aquí le digo sobreescribir y mire que aquí hubo un aumento. Si usted no lo quiere así, control Z. Si no quiere traerse el fondo de solidaridad pensional, ¿listo? Inserto una columna aquí. Le dice efectivamente fondo de solidaridad pensional. Fondo de solidaridad pensional. ¿Listo? Como tal. Y me lo traigo.
Entonces me lo va a traer. ¿Lo puedo hacer con buscar o lo puedo hacer con índice y coincidir? Lo voy a hacer con índice y coincidir para que entendamos qué es lo que hace. Me voy a donde está efectivamente fondo de solidaridad pensional. ¿Listo? De mis trabajadores. Acá. Aquí, acá. Ojo aquí. Punto y coma. ¿Qué necesito ahora? El coincidir, porque me va a traer lo que está en esa posición y la fila me la va a dar el coincidir. ¿Basado en qué? Provisiones, documento, donde está el documento de trabajador, vuelvo y lo repito, siempre se busca por documento. Me voy nuevamente a nómina. Ojo aquí. Selecciono qué, dónde está el documento. ¿Listo? Punto y coma. Coincidencia exacta. Cierro. Cierro dos veces porque cierro el índice y cierro el coincidir y cierro el índice. Y aquí me lo trae aparte. Si es que yo lo quiero tener acá, porque también acá la serie del informe quiero que esté absolutamente todo. Ojo acá, aquí les puse dos cositas, que es el tema de la nueva reforma pensional, los que queden bajo ley 2183, ¿listo? Efectivamente, pues acuérdense que una parte se va para Colpensiones y otra parte se va para una CAI, siempre y cuando la persona devengue más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes, y no el resto todo se queda en la calle. Pero pues a estas personas que devengan efectivamente eso, pues toca hacerles la división de un lado para otro. ¿Listo? Entonces por esa razón está dado así. ¿Qué le estoy diciendo yo? Vaya y revise si la persona quedó en ley 1393 con un buscar. ¿Listo? Ley 2183 del 2025, pero realmente sería 2024. Ya toca cambiar eso y aquí también lo podemos cambiar. Corrijámoslo de una vez, porque es que esta ley salió en el 2024, no en el 2025. Ojo acá porque me va a hacer un error acá. Pero me voy a ir para acá, donde yo tengo eso que acuérdense que lo hicimos en data empleados. Y acá le voy a colocar 2024, porque realmente la ley salió fue en el 2024. ¿Listo? Y aquí también, dentro de ese proceso. Vamos a mirar. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo aquí 2024. Ta, ta, ta. Vamos a esperar a que se actualice porque tiene que actualizar la información. Rellenar sin formato para quitar las líneas que no necesito. Ay. Ley 2183 de 2024. Todo lo que piensa es que CEPA empieza a ser aplicada a partir del 2025, pero es 2024. Eso lo hicimos en la primera clase. Listo. Nos devolvemos a provisiones. Y aquí. Cancelar. 2024. ¿Listo? Voy a dar aquí. Omitir error. Aquí en esta también lo voy a decir 2024. Listo. Esperemos un poquito a que efectivamente cambie. Porque me debe cambiar, ¿no? Que no solamente este valor debe quedar acá. Listo. Entonces vamos a continuar. Voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir. Porque está teniendo un tema de memoria. Esperemos un momento. Bueno, lo que hace la fórmula es mirar si la persona quedó en la ley 2183 del 2024, y si quedó ahí, si efectivamente ese mes devengó más de 10, de 2.3 salarios mínimos legales vigentes, pues lo que hace es coger la cotización y, y se va dividida, ¿no? Le restan los 2.3 salarios mínimos legales vigentes
y la primera parte se va para Colpensiones y el restante se va pues para el fondo privado, la CAI, que la persona efectivamente haya escogido. ¿Listo? Eso es lo que hace la norma. Vamos a continuar, voy a volver a abrir el archivo. Entonces acá. Listo, mire que ya hizo la corrección. Es un tema de memoria. Si yo sumo estos dos, me da el mismo valor que efectivamente le desconta al trabajador para la seguridad social. Ojo, esto aplica a partir del 1 de julio del 2025. Entonces yo tendría que hacerle otro tema mes acá para que él lo tuviera en cuenta y me lo empezaran a aplicar desde julio en adelante. ¿Listo? Otro sí adicional para ese proceso. Ya lo vamos a mirar, pero quiero que miren la fórmula. Entonces va y busca si él es ley 1382. Si es así, entonces yo le digo, revise efectivamente si el total de vengado de un GPP es igual o mayor a 25 salarios, ¿a qué? A 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Si es aquí, sí, coja los 2.3 salarios mínimos legales vigentes y multiplíquelos por el 16. Eso se va para por pensiones. Para lo que se va a ir para la CAI, vuelvo y le digo, revise que está allá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Coja el IBC, reste los 2.3 salarios y eso multiplíquelo por el 16 y ahí le va el valor. Pero obviamente esto no lo tienes que aplicar ahorita porque supuestamente el proceso que llevamos haciendo es de una nómina de abril, ¿listo? Para nuestro proceso. Entonces, ¿yo qué tendría que hacerle acá? Voy a coger la fórmula y la voy a quitar para que me entiendan la parte de acá, del sí. Y le digo, control X a esta parte, ¿listo? Control X y le voy a decir un sí. Y le voy a decir que sí, con un I, porque necesito que se cumplan las dos cosas. Acuérdese que el ICQ debe cumplir ambas cosas. En uno con una sola que se cumple es verdadero. Entonces le voy a decir acá, me voy para la nómina. Listo, y le digo acá, año. Sí, año. ¿De dónde? De dónde sabemos que estamos haciendo pues nuestra nómina como tal, que son los datos aquí de la nómina que estamos llevando en este momento de acá. ¿Listo? Punto y coma. Es mayor o igual a 25, a 2025, perdón, punto y coma. Y ahora, para hacer el otra prueba lógica en el I, mes de donde de acá es mayor o igual a 7, ¿no? Que sería el mes 7, que es cuando empieza. Entonces haga esto. De lo contrario, 0 y cerramos ese sí. ¿Listo? Y ahí se va a ejecutar efectivamente. Tenemos que esperar para que se ejecute. Ahora mira nuestro primer sí. Ojo aquí. Ah, ya sé qué pasó. Listo, aquí tenemos aquí tenemos que cerrar el i. ¿Listo? Para que esto se cumpla. ¿Listo? Le decimos aceptar. Listo. Si esto es así, haga esto. Ahora sí, si esto es así, haga esto, aceptar. ¿Listo? Y ahí ya lo tenemos. Lo mismo hacemos acá. Cojo y quito esto y le digo lo mismo que hice al otro lado. Control X y le digo que sí, yo utilizo una función y le decimos, nos devolvemos nuevamente para nómina, aquí como tal. ¿Listo? Me faltó tal la función. Año, ¿listo? Abro, cierro, mayor o igual a 2025, punto y coma, mes, ¿listo? De acá, mayor o igual, cierro, mayor o igual a 7, cerramos, punto y coma, haga esto. De lo contrario, punto y coma, 0. ¿Listo? Y cerramos. Y ahí aplicaríamos ley 1393. Vamos a mirar que quedó mal. ¿Listo? Porque algo me dice que no puede. Sí, aquí en años y meses. Años, año. Es que es año. Aceptar. Eso es lo que está mal. ¿Listo? Y ya aquí no me lo está haciendo. Cuando llegue la nómina julio y la nómina de ahí para adelante, pues él me va a hacer la fórmula porque no hay ningún problema. ADL, ojo, ¿qué hicimos? Tenemos que coger ese IBC, darnos la suma
y lo hicimos con un índice y un coincidir para no utilizar sumar sí, conjunto, efectivamente, y lo que le estamos diciendo es que efectivamente vaya realizando y vaya quitándole, acuérdese que mientras él esté en cualquier tipo de incapacidad, que no pagaré él, ¿listo? En cualquier tipo de ausentismo, sea el cual sea, ahí les estoy descontando los ausentismos, eso es lo que estoy haciendo ahí, nada más para determinar y traerme la base. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Le estoy diciendo el nivel de riesgo. ¿Listo? Esto es un ejemplo para calcular el nivel de riesgo. Le estoy diciendo, vaya, búsquelo en esta tablita que tenemos acá, que si quieren le pueden dar un nombre, lo traiga por la 2 y pues obviamente multiplíquele por el IBC para la AREL, como tal, para ese proceso. Y ahí está el IBC de la AREL. ¿Listo? Aquí no le pongo ninguna condición, ojo acá, porque acuérdense que para nuestro ejemplo, los que tienen contrato de aprendizaje están en etapa productiva y obviamente a los practicantes sí o sí hay que pagarles AREL. Entonces, por esa razón no se genera. Y va a ser para fiscales. Ojo acá. Ese iba a ser para fiscales. También es un tricito largo, porque lo que yo lo hago es, ¿a quién no le aplico para fiscales? ¿Listo? Pues ni a los que tienen contrato de aprendizaje ni son practicantes, a ellos no les aplico para fiscales. Tengo que revisar efectivamente si el total de vengado de un GPP ese mes fue igual o superior a 10 salarios mínimos legales vigentes cuando vaya ya del SENA, pero eso es aparte. Acá le estoy diciendo es que tenga en cuenta, que coja eso, verifique y posteriormente verificar genera una suma. Acuérdense que cuando tiene salario integral es el total del salario integral y le vaya sumando absolutamente todo lo que sea salario. ¿Listo? Para eso es para fiscales, porque los ausentismos no se tienen en cuenta para fiscales. Ojo con eso. Únicamente se tendrá en cuenta, acuérdense, lo que pasa es que no me aparece ahora por lo que lo habíamos convertido en tabla. Únicamente se tendrá en cuenta efectivamente todo el tema de, de licencias remuneradas como tal. Eso es lo único que se tiene en cuenta. Todos los pagos salariales, más las licencias remuneradas, más las vacaciones. De resto no. Generamos ese IBC correctamente. Vamos a verificar que aquí existe una tabla. Bueno, se nos para acá, porque no nos está dando. Acuérdense que nosotros le habíamos colocado un nombre a esa tabla. Esa tabla se llamaba nómina. ¿Listo? F. Ya, vuelvo y le doy nombre. Aquí está también la habíamos quitado y la habíamos dejado de volver tabla, que son la data de las novedades. Entonces acá puede ser. Le podemos dar un nombre. eh, novedades. Listo. Y ya quedó con nombre la tabla. Y vámonos otra vez para fiscales. Listo para provisiones como tal. No es exactamente lo que estamos mirando. Esta también está en una tabla y está como provisión de seguridad social. ¿Listo? Para nuestro proceso. Entonces, eso fue lo que generamos acá. ¿Listo? Como tal para poder generar todo el tema. Data. Solo que pues como lo habíamos cambiado a tabla, ya no me aparecen los nombres como tal para que ustedes pudieran ver correctamente, pero posteriormente volverá a aparecer ese proceso. Le doy acá sobre escribir y inmediatamente tengo la foto. Al generar ese proceso, pues vuelvo y reviso. Si ese mes el trabajador, según devengado GPP, superó, fue igual o superior a los salarios mínimos, pues tiene que cotizar, punto, al 2 a SENA y a ICBF sobre el 2 y el 3%. Cada compensación, pues si la aplica a todos, menos a quienes vuelve y juega. En este tema aquí el IBC que generamos, pues solamente nos trajimos el IBC de las personas que son contrato laboral. No, aquí no están los IBC de las personas que tienen o auxilio o, mire, que son estas personas de acá. Estos trabajadores de acá, estos, pues no se trajeron porque hacen parte de los trabajadores que son con contrato por auxilio de sostenimiento o practicantes. Entonces, por esa razón, no se trajeron como tal dentro de ese proceso. ¿Listo? Entonces acá, después de generar ese tema de los parafiscales, empezamos con las provisiones.
Recuerden, ojo acá, que los de salario integral no provisionan ni salario integral, ni apoyo de sostenimiento, ni practicantes. Ellos no provisionan porque ellos no les pagan, no, bueno, los de salario integral no provisionan ni para prima ni para cesantías y por ende intereses de cesantías y como no provisionan no hacen eso. Posteriormente nos traemos a los demás. Mira, ¿qué le estoy diciendo? Váyame, tráigame el salario básico mensual del trabajador, divídalo por 30 y multiplíquelo por la suma de los días. Ojo, que la persona estuvo en incapacidad, en licencia de maternidad, paternidad o licencia de la niñez, o que estuvo en vacaciones, ¿listo? Como tal, sea incapacidad por EPS o ARL, ¿listo? Dentro de ese proceso. No tomo en cuenta los días que estuvo en licencia no remunerada y suspensión de contrato. Y que le sume todo lo que es salarial por ley, lo que le pagamos por concepto de qué? De bonificaciones, de comisiones, de horas extras, otros pagos salariales que se le hayan dado al trabajador, que lo nombramos así dentro de nuestro archivo. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo acá, para que él calcule el IBC correctamente de eso, y posteriormente a eso, pues aplicamos la multiplicación del IBC. Intereses de cesantías, acuérdense que sobre las cesantías sacamos el proceso. Prima, ojo acá, para prima, al contrario del otro, si le sumamos los días de licencia no remunerada a la sesión disciplinaria, porque la norma dice que a ellos solamente se les puede descontar cuando hay una ausencia injustificada. En nuestro caso tenemos licencia no remunerada. Tendríamos que colocar otra que ausencias injustificadas, efectivamente, para poderlo determinar ahí. De resto no, la norma no permite, como en los otros, que sí les podemos descontar los días que no hayan estado por licencia disciplinaria o por licencia no remunerada. Por esa razón, en este caso, va a ser otro IBL totalmente distinto. ¿Listo? Lo mismo, no se lo aplicamos ni a los de salario integral, ni apoyo de sostenimiento, ni practicantes. Vacaciones, ojo acá, es otro, distinto. A vacaciones sí se les aplica a los de salario integral, pilas eso. Se aplica sobre el total del salario integral. El tema de las vacaciones, más todo el tema, la misma suma que hicimos de los días para cesantías como tal. Pero aquí tenga en cuenta que estamos sumando el tema de horas extras, lo que son recargos nocturnos, porque las horas extras como tal, diurnas, dominicales o festivas, y los recargos diurnos, dominicales o festivos no hacen base, pero los recargos nocturnos entre semana o dominicales o festivos sí hacen base para la prima, más todo lo que sea salario, ¿no? Para las vacaciones, hará base como tal. Ojo con eso. Entonces, por eso, aquí vamos a encontrar otra y vamos a encontrar las provisiones correctamente. Y aquí, pues, el total del trabajador. Bajo este cosito, bajo este archivito que tenemos acá, pues ustedes pueden generar tablas, ¿listo? Para ustedes revisar efectivamente cómo quedó todo el proceso para el pago de la seguridad social. Entonces yo genero una tabla y le digo insertar. Le digo aquí en insertar, ¿listo? Y le digo tabla. Y le digo que en nueva hoja, porque obviamente en esa hoja no. Y aquí la genero, entonces le voy a decir que revise por EPS y que revise el valor total pagado a PS. ¿Listo? Entonces aquí. Ta, ta, ta. Este valor de acá. Me lo traigo para acá. Y aquí tengo la suma de lo que efectivamente ese mes le debo pagar a cada una de las EPS. Ojo que acá hay EPS que efectivamente son únicamente de régimen especial, sino que pues para el ejemplo yo coloqué absolutamente a todas las EPS si quiero saber cuánto es lo que ese mes le tenemos que efectivamente dar él encaja en temas de pensión, pues este mismo me puede servir y en vez de EPS le digo pensión. ¿Listo? Obviamente no sería esta suma de acá, sino sería esta suma de acá. Y aquí tendría efectivamente el tema de pensión. ¿Listo? Ojo aquí. Estoy aquí, traigo para acá. Y, ay, y me traigo AFP. ¿Listo? Es como quedó. Y aquí tengo. Ojo que este es un fondo especial, este es de la aviación, pero lo mismo, me traje todos los fondos que existen efectivamente
para que ustedes revisaran. Pensiones de Antioquia también es un fondo especial, ese lo maneja los GPP. Entonces, este también es un fondo especial, ¿listo? Pero ahí como que tienen esa posibilidad de mirar y poder ustedes calcular efectivamente los valores a descontar. Listo, aquí aparece un dato y un valor que está sin datos, entonces tendríamos que mirar si es que algunas personas están en blanco, pero sí están generando descuento. Entonces eso tendríamos que mirarlo. Es una manera también de darnos cuenta por medio de las tablas dinámicas si la información quedó correctamente. Entonces aquí me voy a ir para acá a mirar, porque yo aquí dije total. Acuérdese que aquí se supone que en nómina no le descontamos pensión a ninguno que fuera de exactamente de ta, ta, ta. Quisiera parte de ta, ta, ta. Sí, buscar a dos. Mm, es que no solamente aquí tendríamos que corregir. Ah, miren, no, sí, está fondo de solidaridad y si lo cambio por uno, verifiquemos y miramos. Debemos tener gente con vacías para abajo. Un segundito y verificamos. Porque no debería darnos blancos. Y hay gente que no le estamos aplicando ese descuento. ¿Listo? Sea diferente. Ah, y dejémosle ahí. Volvemos a sobreescribir. Esperamos un momento a que se actualice bien. ¿Listo? Y miramos a ver qué sucedió. Porque a ellos no les debería estar descontando. ¿A quiénes? A los que son apoyo de sostenimiento. Ni mesada pensional, ¿no? También tendríamos que tenerlos en cuenta. Esto practicantes, pero este no. A ellos no tiene por qué descontarles para pensión. No, mire, no les está descontando. Pensé que venía de ahí, pero la fórmula está bien. Control L, le quitamos el filtro, volvemos a nuestra cuadro de provisiones. Miramos si es que tenemos a alguien ahí aplicado. Esperamos un momento y volvemos al proceso. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ustedes ya adaptan a las necesidades que ustedes tienen, empiezan a generar las fórmulas, empiezan a generar los formatos que ustedes necesitan, dependiendo del tipo de empresa que sea, y como les digo, teniendo muy en cuenta cuáles son las características que ustedes manejan dentro de su organización para todo ese proceso. Entonces vamos a mirar acá, ¿listo? Si es que nos estamos trayendo a gente que efectivamente pues no debería tener un proceso acá. Hay personas acá que les debería estar dando estos cero, que son todas estas personitas. Mire, ya no le da, porque efectivamente cumple con esa condición. Si yo reviso la fórmula, me voy a ir a evaluar la fórmula. ¿Listo? Que es lo que estoy haciendo. Que solo puedo hacerle el proceso a los que son diferentes, porque el resto deberá dejar cero.
pues a esta personita sí le está dejando cero y no me está apareciendo valor de pensión. Y hay varias personas que no les está apareciendo valor de pensión porque efectivamente no debería por qué estar apareciéndolos. Entonces vamos a mirar por qué razón hay un vacío en el informe que hicimos. ¿Listo? Entonces acá, provisiones. Rellenamos, quitamos esto de acá. Me voy para donde nos quedó nuestra hoja. Le voy a decir al sistema cómo está, actualizar. Y este vacío, ¿dónde será? O alguien está sin fondo. Nos volvemos a provisiones. No, pero sí está teniendo en cuenta eso. Control L. Vamos a mirar. Sí, hay vacías. No, pero vacío solamente está la parte de abajo, porque obviamente ahí no debe haber ninguna información ni totales ni nada. No debería estar dándonos un vacío ahí, porque todos tienen el dinero que les corresponde dentro del proceso. Control Shift. Les está calculando, pero porque si les está calculando. Ah, porque estas son las personitas que tienen apoyo de sostenimiento. Sí, a ellos les debe calcular eso. Ta, 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 ta. Listo. Control Shift. No encontramos ese vacío que nos está dando acá el informe. Bueno, esto lo pueden organizar. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer acá? Mire, ese trabajo. Le damos aquí, le damos ordenar. ¿Listo? Y le decimos acá que lo ordene. No, pero lo ordenamos por este. ¿Listo? Vamos a darle un orden especial. Más opciones de orden. Le voy a decir que lo ordene por, no por AFP, sino por la suma. Aceptar. Y aquí ya me queda un orden. ¿Listo? Aquí está de menor a mayor, en vez de mayor a menor. Entonces ahí sé cuál es el fondo que más le tuve que haber pagado ese mes efectivamente para que me diera el proceso. Yo puedo hacer agrupaciones, yo puedo generar un tema por fechas. El tema de tablas dinámicas es maravilloso. Hace muchísimas cosas que efectivamente nos sirve dentro de la organización. Si yo le quiero dar formato a esto, pues lo puedo hacer por acá, diciendo en un tema de opciones de manejo de formato. ¿Listo? O lo podemos generar por acá. Esto me voy para acá y me voy a configuración de campo. Digo formato número, digo que va a ser una moneda y pues escojo el tipo de moneda que efectivamente deseo tener y le digo aceptar y efectivamente ahí ya me cambió el formato. ¿Listo? Para tener eh, todo el tema del formato común y corriente. Esto también lo podríamos ajustar a las necesidades. Yo le puedo cambiar el nombre, no necesariamente tiene que quedar con ese nombre para la generación de informes y demás dentro del proceso de la nómina como tal. Bueno, eso es todo. Espero que esta capacitación de nómina efectivamente y cómo la posibilidad de generarla en un Excel, de hacerla mucho más rápido, la utilización y la importancia de utilizar fórmulas lógicas, la importancia de generar que los datos queden bloqueados o efectivamente estructurar de una manera, la importancia de esa data, de manejarla y de limpiarla. Ustedes a esto le pueden, si quieren, generar una macro de más, efectivamente para posteriormente hacer todo el tema de, de ingreso y retiro de personal rápidamente, sin necesidad de pues
ponernos como tal a hacer los retiros manualmente. Muchísimas posibilidades hay. Si lo quieren programar en macros también exactamente porque se dieron cuenta que hay fórmulas que quedan muy largas por la complejidad y por esas razones que es tan importante que las empresas tengan un software de nómina, pues efectivamente pueden llegar a tener en cuenta eso para sus procesos, pero pues eso ya depende de cada uno de ustedes para que lo tengan en cuenta y hagan efectivamente así sus procesos. Muchísimas gracias. Espero vernos en una próxima ocasión. Gracias.